Y sí, Padre, te damos las gracias por tu presencia, Señor. Y Padre, sabemos por seguro, Señor, que tu presencia hoy está aquí, Señor. Tal como tú lo dijiste, Señor, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor. Tú estás en medio de eso. Y mi Dios, hoy bendice a tu congregación, Señor, a tu pueblo, Señor, de una manera especial, Señor. Tal como dice la canción, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Y Padre, todos decimos amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, sean bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Hoy hemos hablado mucho de las alabanzas han sido acerca de su presencia y parece que se está gozando el Señor. Pues está su presencia aquí. ¿Quiénes de ustedes están gozando? Okay, son las 1:34. Apúntenle 40 minutos, por favor. Vamos a tratar de hacerlo. Es una meta que vamos a tratar de hacerlo. Okay, así es que abróchense sus cinturones que vamos a estar en el libro de Hechos, tal como dijo nuestro pastor. Libro de Hechos, capítulo 1, por favor. En el libro de Hechos, capítulo 1, si ya tienen su Biblia abierta en ese, por favor díganme amén. Okay. Y como ustedes pueden ver, el libro de Hechos, hoy lo hemos titulado, el tema que vamos a ver, estudiar, se llaman Las últimas palabras de Jesús. Y quiero comenzar con esto. ¿Quiénes de ustedes saben o reconocen las señales del tiempo, como dice nuestro pastor el día de hoy? ¿Se han fijado? ¿Quién me puede decir más o menos lo que hace unas semanas atrás estábamos celebrando? ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que estábamos celebrando? Estábamos celebrando la Pascua, ¿no? ¿Quiénes de ustedes se gozan en ese aspecto? ¿Qué? ¿Saben? Ese fue un hecho verídico, el cual el Señor lo tomó como una celebración para sí mismo. Él anhelaba ese día que llegase. O sea, a sus discípulos, anhelo este día. ¿Por qué lo anhelaba? Porque iba a cumplir una misión muy importante. Pero pasó, ¿hace cuánto? ¿3 semanas? ¿Se han dado cuenta? No se han dado cuenta. Eso quiere decir que a veces nosotros tomamos las cosas simple. Ya pasó. Y tomamos nuestra rutina. Y de nuestra rutina tomamos nuestros quehaceres. Y volvemos una vez más a la rutina cotidiana. Y no ponemos atención el gran sacrificio que nuestro Señor Cristo Jesús hizo por nosotros. Hoy este día es especial, ya que lo vamos a recordar también, por lo que hizo por nosotros. ¿Por qué toma este pasaje? Este pasaje está dedicado a los 40 días que duró Jesús después de su resurrección. ¿Sí? ¿Se ponen atención? No he llegado a los 40 días. Hubiera sido bonito, ¿verdad?, que llegase a los 40 días y estuviésemos celebrando este pasaje. Muchos de nosotros ignoramos ese pedacito porque solo es un versículo. Se ponen a pensar qué es lo que nuestro Señor Cristo Jesús hizo en esos 40 días. Pues lo vamos a ver el día de hoy. ¿Qué les parece? Así que en el libro de Hechos, el primer punto que vamos a tomar dice así: las cosas que hizo Jesús. Y nos dice así: en el primer
tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Okay. ¿Quién escribió a Teófilo? Pues ustedes saben que fue el doctor Lucas. El doctor Lucas hizo algo muy increíble. Él escribió el Evangelio de Lucas y luego el segundo tomo, que es el libro de los Hechos. ¿Verdad? Muy interesante. Ahora, a este siervo lo utilizó poderosamente para escribir este libro. Y esto podemos decir que es el gran comienzo de la iglesia primitiva. Es un libro donde hoy en día aún no se ha cerrado, sino que continúa abierto para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ejecutar las obras que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. A cada uno de estos siervos que están sentados aquí el día de hoy. ¿Sí? ¿Estoy abriendo los oídos de cada uno o sus corazones? Hoy el Señor necesita que nos hable a cada uno de nosotros y que nos pongamos a pensar lo que nuestro Señor Cristo Jesús ha hecho hace mucho tiempo y no de tomarlo ¿a qué? Como un día singular y que ya pasó y lo celebramos y comimos, lloramos, tal vez algunos se arrepintieron. Pero no, hay que tomar en cuenta lo que nuestro Señor Cristo Jesús. Y ahora, ¿por qué digo las últimas palabras de Jesús? Porque a partir de aquí, ya sus discípulos y todas las personas que lo vieron, ya no lo iban a ver más. ¿Quedamos desamparados? Hoy lo vamos a ver que no quedamos desamparados, ¿verdad? Lucas nos dice esto. En Hechos 16, del 9 al 10, se cree que Lucas es el que estuvo en Hechos capítulo 16, donde Pablo dice esto y dice, bueno, el doctor Lucas dice, y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón que dice, macedonio, que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia. ¿Y qué dice? Ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Muchos de algunos comentarios han escrito que este varón que vio en la visión es Lucas. Y se pone como en primera persona, donde dice ahí, ayúdanos. Tanto en el Evangelio de Lucas, no se mira como primera persona, porque el enfoque es en Cristo Jesús, de lo que hizo, como dice en el versículo 1, de todas las cosas que él hizo. Ahora bien, Lucas se radica, y le he puesto una lista aquí más o menos, 5 secciones donde el autor pasa de ser de tercera persona, él, ellas o ellos, a primera persona o en plural como en nosotros, para realzar los hechos sucedidos en el libro de Hechos. Y están ejemplos, como le acabo de leer, el principal, 16 del 9 al 10, pero está del 10 al 17. Ahora, en el 20, casi en los últimos capítulos, se manifiesta una vez más su presencia. Y no lo voy a leer todo para que él miren, pero pueden tomar notas mientras yo estoy comentando algo. Voy a leerles 2. Y dice en el 21, 1:8, dice, después de separarnos de ellos. ¿Quién estaba hablando ahí? Lucas. ¿Verdad? Estaba narrando que estaba viviendo los hechos de lo ocurrido. Dice, en el 27, del 1 al 29, y he tomado el versículo 9, dice, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, está hablando de la historia, de los hechos que ocurrieron. Y es por eso que él es un historiador que ha escrito el Evangelio de Lucas de una manera tan especial.
Y en el primer versículo podemos ver que lo ha separado en dos maneras. Y nos dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Lo especial de este evangelio en Lucas es que él aporta las noticias que no aparecen en los demás evangelios. Como por ejemplo, acerca de los primeros años de la vida de Jesús. Su nacimiento lo relata de una manera especial, si ustedes lo pueden leer. ¿Sí? De sus primeros testigos que presenciaron y dijeron: este es el Mesías. ¿Sí? Esas son cosas. También relata hechos como de las predicaciones de Jesús en las regiones de Galilea, Samaria, Judea y Perea. ¿Se dan cuenta? Por eso dice Lucas, aquí en el versículo, Lucas 1, versículo 3, nos aparece esto. Dice: y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Eso es lo que escribió. ¿Qué es lo que hace él? Investigar, estudiar. ¿Cómo? Recolectó todos estos hechos y los plasmó en estos dos libros acerca de las cosas que Jesús había hecho. ¿Sí? Pero no solo relata eso, sino que relata a la vez, como dice el versículo, al final del versículo, y dice: y a enseñar también, dice. Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesús, cuando estuvo con sus discípulos y con todas esas personas que lo seguían, Él les enseñaba día a día a cómo orar, a cómo depender de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hacía. ¿Sí? Ahora, pasemos al versículo 2. ¿Qué les parece? En el versículo 2... es algo interesante que vamos a ver. Y dice así: hasta el día en que fue recibido, ¿a dónde dice? Arriba, después de haber dado ¿qué? Mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Sí? Ahora, los apóstoles que Jesús escogió o habían quedado fueron 11, ¿sí? Ya que Judas había muerto, ¿sí? Y si ustedes van al libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 13, nos menciona todos los nombres de los que habían quedado, especialmente sus discípulos. Y comienza ¿con quién? Con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Tomás y con todos los que ya no me acuerdo cómo se... ¿Sí? Tendríamos que leerlo, ¿verdad? Si tenemos buena memoria, yo sé que muchos de algunos, ustedes se saben todos los nombres. Esa es buena pregunta, hermana, para que la anote la próxima vez y le pregunte. 12, dígame los 12 nombres. ¿Se da cuenta? Entonces continuamos con el estudio y dice de esta manera. Ahora, la palabra apóstol, como ustedes ya saben, ¿qué significa? Es enviados. Enviados por Jesús, ¿para qué? Entregar su mensaje a tiempos futuros, haría él. ¿Sí? Ahora, Juan 20, déjeme ver. Juan 20, 22, 23, dice esto. Al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retengáis, les serán retenidos. Interesante versículo. No me voy a detener mucho, pero esto aclara aún más la instrucción que los apóstoles recibieron mediante el Espíritu Santo. ¿De qué estoy hablando aquí? Que el Espíritu Santo de Dios estuvo presente y activo en la vida de estos hombres aún antes del día de Pentecostés.
¿Sí? ¿Para qué fueron instruidos? Para predicar el evangelio, que el reino se había acercado. ¿No es verdad que sanaban enfermos? ¿Sacaban demonios? El espíritu estaba activo. De antemano, dice, dio mandamientos del Espíritu Santo. Es primera vez que se utiliza el Espíritu Santo aquí de una manera especial, ya que el Señor lo está mencionando. ¿No era el poder de nuestro Señor Cristo Jesús? Ahora, veamos el segundo punto. En el segundo punto que vamos a ver aquí, es la prueba de la resurrección, ¿de quién? De Jesús. Vimos el primero, qué cosas las que hizo Jesús, el primer punto. Ahora en el segundo punto, la prueba de la resurrección de Jesús. Y es por eso que me llamó la atención este verso y lo tomé, este mensaje, para dedicárselo al Señor, porque son los últimos días. Ahora bien, ¿son los últimos días? Sí, para esperar su presencia una vez más, tal como dijo el pastor. Y dice así, a quienes también después de haber padecido se presentó con muchas pruebas. No son algo mencionó el pastor, pero es indubitable. Apareciéndoles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Una vez daba el mensaje de acerca del reino de Dios, se había acercado a las vidas de esas personas. Con tanta ansiedad esperaban al Mesías, ¿no? Ahora, dice, con muchas pruebas indubitables. La palabra pruebas aquí se dice en griego temerios, y es un término técnico de la lógica que significa prueba demostrativa, evidencia, ¿sí? Lucas ya había dado ejemplos de vida en el evangelio de él. Al camino de Emaús, por ejemplo, ¿se recuerdan? ¿Sí? Era en el capítulo 24, del versículo 13 al 32, se les presentó a esos dos personas. A Pedro, capítulo 24, 34. A sus discípulos también, 24 del 36 al 43. En este hecho es bien interesante, ¿sí? ¿Por qué les digo que es bien interesante? La palabra indubitable significa que sin duda alguna, es sin ninguna duda, indubitable, ¿sí? Era la manera de mostrar a todo el mundo que no era un cuento, ni una falsedad, ni un invento de parte de sus siervos, ¿sí? Ahora, en el pasaje que les mencioné, que era bien interesante, en ese pasaje cuando Jesús se muestra a ellos, faltó un discípulo, ¿no? ¿Quién era ese discípulo? Tomás. Interesante, ¿no? Ahora, cuando Jesús se le presenta a Tomás en el Evangelio de Juan, creo que está eso, y dice así, ven y toca ¿qué? Mis manos, mira los agujeros, toca el costado, ¿sí? Tóquenme, que no soy de un fantasma, soy de carne y hueso, ¿sí? El Señor se manifestó sin la presencia y escuchó ¿a quién? A Tomás dudar de eso. Y por eso se le presentó y fue directo donde él y le dijo, ¿sí? Estaba atestiguando Jesús que se había resucitado, ¿sí? En esos 40 días, él tuvo ese trabajo para manifestarse a muchos más, ¿sí?
Pablo, ¿sí? Por esto Pablo también escribió este hecho, que no sería solo sus discípulos que contaran este evento, ¿sí? Y miren lo que dice en 1 Corintios 3 al 6, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? Nótenlo. Subrayen esa palabra si lo encuentran en el pasaje. Conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué les estoy leyendo aquí? Este es el Evangelio, hermanos. Así de sencillo. Cuando nosotros podemos compartir a cualquier otra persona, es simplemente esto. Si esa persona lo creyó, es salvo. ¿Sí? Es salvo. Eso es lo que dice. Y dice, conforme a las Escrituras, y que apareció, ¿quién dice? A Cefas, después a los 12, y después apareció a más de, ¿cuántos? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice, en el tiempo de que escribió, ¿quién? Pablo esta carta. Y otros ya duermen. A estos 500 que se les presentó, les estaba dando indiscutiblemente esa ¿qué? Esa prueba de ¿qué? De la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿qué horas son? 34. Vamos a ver qué es lo que dice más adelante. ¿Qué les estoy tratando de decir aquí? El hecho de la evidencia de Cristo había resucitado es la base y el fundamento de hoy en día nuestro creer, hermanos. ¿Sí? Esta es la importancia de este versículo en el cual vamos a leer. ¿Qué les parece? Si vamos conmigo y me acompañan aquí a 1 Corintios, ¿qué? 15 del 12. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Digan un fuerte amén, por favor. Y dice así las Escrituras, dice, Pablo escribiendo esto, dice, pero si se predica de Cristo, dice, pongan atención a estos versículos, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco, ¿qué dice? Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice la palabra? Vana es, ¿qué dice? También vuestra fe. Noten bien en ese pedacito, Pablo expresa no como primera persona, sino en, ¿qué? A ellos. ¿Por qué? Porque el que está predicando el Evangelio, las pruebas de que Cristo había resucitado es Pablo y dice, vana es vuestra fe. Él se está apartando. Tanto lo creía Pablo, de una manera especial en su corazón, que lo que les estaba haciendo ver al pueblo de Corintio era que no es vana su fe. Y dice el 15, y si somos hallados falsos testigos de Dios, ahí sí se pone él como primera persona, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitaran, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis, ¿qué dice? En vuestros pecados. Porque el propósito de Cristo, que muriese en la cruz y resucitara al tercer día, ¿era qué? Perdonar nuestros pecados. ¿De acuerdo? Y dice el 18, ya casi acabando, entonces también los que durmieron en Cristo padecieron, dice. Y si en esto vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de, ¿qué dice?
conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa esto? Que estamos agradecidos de que Cristo volvió, porque Él va a volver por cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuarto punto, el tercer punto. Vamos y dice así. Y lo hemos titulado como la última instrucción de Jesús. Y estando juntos les mandó que no fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio y oísteis de mí, dice. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Glorioso sería ese día. ¿De qué estaba hablando? Jesús estuvo por 40 días. Cuando le dice aquí, no por muchos días, el día de Pentecostés vendría a los 50 días que terminaba la fiesta de la Pascua. ¿Sí? A los 50 días. Si él estuvo 40, ¿faltaban cuántos días para esta promesa? Faltaban 10 días. Por eso el Señor les dice, no por mucho tiempo. Ahora, la última instrucción es un mandato y una promesa a la vez de lo que está diciendo aquí Lucas. El mandato se refiere a que debemos obedecer lo que Dios nos dice qué hacer. En este caso, ¿qué debía ser? Que tenían que esperar, ¿no? Esperar. Nos preguntamos a veces, en nuestras circunstancias hoy en día, todo lo que nos puede pasar, ¿cuánto tiempo debo esperar, Señor? Noten bien cómo abrió el pastor. Los tiempos están cerca. Pero ¿desde cuándo vienen diciendo eso? Muchos podríamos desanimarlo. Pero para algunos, si nos mantenemos esperando tal como el Señor dice, esperen, Él va a cumplir su promesa. ¿Sí? Ahora, la promesa dice, lo único que podían hacer los discípulos era esperarlo y confiar ¿qué? En su promesa. La promesa sería el Espíritu Santo, en este caso, que significa hoy en día la promesa. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia donde Cristo se identifica, dice, nosotros los cristianos nos identificamos con Cristo en la vida y muerte y resurrección de Cristo Jesús. De esta manera nos identificamos. Dice, ¿para qué dice? Para revestirnos de un nuevo ser, ¿sí? Dotándonos de poder. Pongan atención. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesús. Esto es la promesa que Jesús estaba ofreciendo a sus discípulos. Ahora yo les pregunto, ¿esta promesa es aplicada el día de hoy? Todos los que están aquí debían de ser ya bautizados por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros está bautizado por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Mire, nos transforma a un nuevo ser. Nos cambia. Dice, ¿y qué dice? Y nos acerca más espiritualmente a nuestro Creador como Él es. Esa es la función del Espíritu Santo. Y aparte de guiarnos, conducirnos, fortalecernos por todo lo que estemos pasando, noten bien, una de las cosas que hace es transformarnos. Muchos de nosotros hemos venido al Señor ya mayores. Y cuando somos mayores, hemos vivido en una vida de pecado. Y cuando venimos a los pies de Cristo, hay una transformación grande. Mi hermano con el que compartí el día de ayer, y ustedes lo han visto cómo comparte su testimonio.
hubo una transformación, maravillosa en la vida de este ser. Y cuando transforma así, no duden que la promesa de Dios está en cada uno de los corazones. Por aquellos hermanos, familiares que aún no han venido a Cristo, ustedes están orando continuamente por eso. Déjeme decirle que el Señor tiene el poder de transformar esos corazones y venirlos y que vengan a este gozo que nosotros compartimos aquí como familia. La promesa del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo había sido predicada por Juan, dice, cuando anunció la venida de Cristo. Juan había dicho, yo a la verdad os bautizo, ¿qué dice? Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, dice, os bautizará, ¿qué dice? En Espíritu Santo, ¿y qué dice? Fuego. Dos cosas, nótenlo. Dos cosas, ¿sí? Lucas no estaba capacitado para dar este término, ¿sí? Sino que él hacía un bautismo, ¿para qué dice? Para el arrepentimiento, ¿y qué más? Permítame. No, estamos bien aquí. El arrepentimiento para el perdón ¿de qué? De los pecados, mis queridos hermanos, ¿sí? Perdón de los pecados, eso está en Lucas 3:3, ¿sí? Y los apóstoles habían, ¿qué dice? Recibido el perdón de los pecados en ese bautismo. Lo que iban a recibir en el futuro era el bautismo con el Espíritu Santo y les daría el poder para hacer, ¿qué dice? La obra apostólica que vendría a leerse en el versículo 1:8 que más adelante lo leo, ¿sí? Ahora, la historia de Pentecostés que se narra en el capítulo 2 describe cómo les fue dado este regalo y prometido el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, veamos esa promesa. En Hechos capítulo 2, del 1 al 4, nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, ¿qué dice? Unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recibido, ¿qué dice? Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Que vino un estruendo, ¿sí? Y todos estaban sentados como acá. Es una bendición estar recibiendo estas palabras, porque la podemos estar viviendo ahorita. No sé ustedes, pero yo ya siento calor, ¿ok? Y dice, y se les aparecieron, ¿qué dice? Lenguas repartidas como, ¿qué dice? Como de fuego. En el primer fotografía que está ahí, hermana, en el primer slide, aparece algo parecido. Es el primer slide. Y si lo podría poner, hermana, ustedes se dan cuenta, reunidos ahí. Y eso simbólicamente como que estaba pasando esto, ¿sí? Y dice, asentándose, ¿sobre qué dice? Sobre cada uno de ellos. Y eso es lo que pasó. Recuérdense, en esa casa ese día no solo habían 11. ¿Habían cuántos, hermana? ¿Habían cuántos, hermana? 120, hermana. Sí. Le vamos a dar el regalito y se lo debemos, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántas personas habían? 120. Y si ustedes siguen leyendo la historia en el capítulo, nos menciona de lo que habló Pedro en ese momento, poderosamente. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo estaba allí, ¿sí? Estaba allí.
Ahora, miren lo que significa esto de fuego, como les dije. La presencia de Dios se manifiesta como fuego. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de la zarza en Moisés? ¿Cómo se presentó? Como fuego que ardía, ¿no? Pero no se consumía. Ese es el fuego que nosotros podemos sentir, ¿sí? La columna de fuego, que era cuando salieron exiliados de Egipto, iban en el Éxodo, ¿verdad? Con rumbo a la tierra prometida, se levantaba, ¿qué? Una columna de fuego. ¿Qué era simbolismo de eso? El Espíritu Santo. ¿Y significaba qué? La guianza de todo su pueblo. Eso es lo que debemos de tomar. Nótenlo. Simbólicamente las cosas son así. Apliquémoslo hoy en nuestra vida. ¿Cómo debemos de ser guiados? ¿Sí? Hay otro ejemplo. El fuego en el Monte Carmelo. ¿Con quién se dio esto? Con el profeta Elías, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que Dios tenía, que Dios era el único Dios y verdadero y que tenía el poder para consumir ese sacrificio. Porque los otros 400 falsos profetas, ¿qué pasaba? O los que le adoraban a falsos dioses, ¿qué es lo que pasaba? Bailaban continuamente, se cansaron y hasta se burló Elías de ellos, ¿no? ¿Quién es el único Dios y todopoderoso? Para que se den cuenta, dijo Elías. Ese es el que nosotros adoramos hoy en día, hermanos. Ese es el Dios que tenemos dentro de cada uno de nosotros. No sé por qué circunstancia puedes estar pasando. Puede pasar por lo más difícil. Si pongo de ejemplo a Pablo, de todo lo que sufrió, no es comparado nada de lo que nosotros estamos pasando, hermano. Está pasando en angustias financieras. Hermano, dice en Filipenses, yo he aprendido a vivir ¿en qué dice? En abundancia, en pobreza. ¿Qué? Todas esas son promesas, hazlas tuyas y te va a bendecir el Señor de una manera especial porque Dios está contigo. El fuego se asocia principalmente con el poder de Dios, representando su presencia, su santidad y la capacidad y purificar y transformar vidas, hermanos. Eso es el poder del Espíritu Santo. Miren lo que estaban recibiendo. Mas, sin embargo, a veces nosotros no llegamos a una comprensión. Y en el versículo 6 vienen estas personas y dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Qué preguntita, ¿no? A veces nosotros cometemos la indiscreción a veces de ciertas cosas que hablamos y tal vez no van con ese sentido. Noten bien lo que dice aquí. Para mí fue Pedro. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos habla los primeros 11 capítulos acerca de Pedro. Y luego todo acerca de Pablo, ¿no? Para mí es Pedro el que le preguntó. ¿Por qué? Porque era bien, ¿qué? Bien abierto, sincero, sin miedo. Era arrebatado, como dicen, ¿no? ¿Sí? ¿Y saben qué? Ese problema lo tengo yo. Y por eso mi esposa dice, escucha primero. Mi esposa me dice y me repite, escucha lo primero. Y yo ya estoy hablando y no ha terminado ni la pregunta. ¿Sí? Eso me lleva a veces a no comprender la conversación en la que estamos. Por eso debemos de prestar oídos. ¿Cuántas veces el Señor repitió en Apocalipsis, el que tenga oídos tenga, ¿qué? Ahorita me lo está diciendo, ¿no? Ahora, de una manera sutil Jesús contestó a la pregunta de sus discípulos y les hace ver que está, ¿qué dice? Que está a punto de recibir y transformaría sus vidas de una manera a tener la pasión por las cosas de Dios. Jesús aquí en la tierra, dice, nos recordó
que nadie sabía la hora ni el día, dice, ni los ángeles, sino solo su Padre sabía cuándo restablecería una vez más el reino, de aquel reino que ellos estaban preguntando cuando David y Salomón, su hijo, tenían el esplendor de la nación de Israel. Ellos pretendían que ese día, pues al ver a Jesús resucitado, dijeron, hoy es el día, ¿no?, que va a pasar esto. Por eso lo ansiaban de una forma política al Mesías en ese tiempo. Mas, sin embargo, Jesús vino como un cordero, ¿qué? Para dar la vida, ¿por quién? Por cada uno de nosotros, hermano. Como tal, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que nadie se pierda. Y todo el que cree en Él tenga vida eterna. Todo lo dice ahí, ¿no? Por eso dicen que es el centro. Juan 3:16. Ahora bien, no descontemos el versículo 8, perdón. Y dice, y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos, a las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por eso les dijo, de una manera sutil, suave, o los agarró. Entiende, hombre, entiende, ¿no? A veces tenemos que agarrar así, ¿no? ¿Nos hemos educado hacia nuestros hijos? Ah, con que no entendés, ¿sí? ¿O solo yo lo hice? Porque se quedan bien calladitos, ¿no? No, hermanos, todos hemos pasado, pero Jesús no era así. De vez en cuando sí se enojaba el Señor, ¿verdad? En el versículo 8, no hay que perderlo de la visión que dice, pero ¿qué dice? Le dice Dios, Jesús les dice a ellos, ¿saben? En vez de estar pensando en esas cosas que lo van a distraer de lo que yo les voy a dar ahorita, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. En el versículo 8 nos plantea las 3 secciones de todo el libro de Hechos, hermanos. De cómo está dividido, del capítulo 1 al 7. Jesús son testigos en Jerusalén, dice, que significa nuestra casa. Por ahí debemos de comenzar a testificar de Cristo. Dice, testigos, dice, en Judea y Samaria, capítulos 8 hasta el 11, y significa nuestros vecinos o amigos o compañeros de trabajos, hermano. Ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Dice, del capítulo 12 hasta el 28. Ahora, es interesante que Jesús en este versículo mencionó que en el verso 8 menciona a la ciudad de Samaria. Déjeme decirle que en ese instante, cuando estaba estudiando este pasaje, a mí se vino y me reveló esto el Señor, y yo creo que es del Señor, y muestra el ejemplo de la promesa que le estaba haciendo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Samaria, ¿qué era? Un pueblo despreciado por el pueblo escogido de Dios. Un pueblo que no lo querían. Y muchas veces el Señor puso de ejemplos que el del buen samaritano, ¿se recuerdan? ¿Sí? Leprosos que regresaban a darle gloria a Dios. Pero los samaritanos estaban confiados que el pueblo judío, el pueblo de Dios los rechazaba. Mas Jesús aquí nos está haciendo ver que tendrían que llegar allí a predicarle a Samaria. ¿Para qué? Para que vinieran a los caminos de rectitud, ¿sí? ¿Y qué? Porque para alcanzarlos, ¿sí? Él no rechaza esas personas que se arrepienten. Nunca lo va a rechazar Jesús, sino que Él desea que todos vengan al arrepentimiento, ¿sí? ¿En qué sentido hablamos?
el rechazo por conceptos escrupulosos que no tienen sentido desde la perspectiva de Dios, sino que Dios busca los corazones que están dispuestos. ¿Qué dice? Le dijo a la mujer, a adorarlos en espíritu y en verdad. Vas a ver, yo que te estoy hablando, que yo soy el Mesías, porque se reveló a ella como el Mesías. ¿Sí? En espíritu y verdad de corazón transformará los corazones para poder seguirnos usando. Hermanos, es momento de despertar de nuestros laureles, ¿sí? Ahora, ya para terminar, en el versículo, en el punto número 4 dice, el acceso de Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fueron alzados y ¿qué dice? Y les recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entró entre tanto que él se iba. He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis así, mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Y para terminar, estos versos están aquí para hoy en día. Los aplicamos a nuestras vidas, dice, a nuestra vida, porque digo esto, hay momentos en nuestras vidas que no nos sentimos solos, ¿sí? Desanimados, que nadie nos comprende, ¿sí? Y en un sentido a veces nos preguntamos a sí mismos, ¿por qué existimos? Que no tenemos placer. Las cosas son malas que te pasan. Hay grandes dificultades. Está pasando por enfermedades. Está pasando por tribulaciones que solo tú las estás viviendo. Pero el único consuelo es el Espíritu Santo que mora dentro de ti. ¿Sí? El Señor mismo nos dijo en Juan 14, 18, dice, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Eso quiere decir que Jesús dijo, estaré con vosotros. ¿Por medio de quién? Del mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Ahora, la mención de estos 2 ángeles es muy interesante, pues por medio de ellos nos hace recordar a los discípulos y a nosotros hoy en día que Jesús regresará. Nos trae paz esto, ¿no? De comentar. ¿Cómo? Él nos ha dicho siempre, yo estaré con ustedes. Si ustedes pueden ver en Mateo 28 del 19 al 20, ¿qué nos dice? Por tanto, ¿por qué no se paran de pie y leen conmigo esto? Vamos a despedirnos con esto, creyendo en esta promesa. ¿Les parece? Y lo vamos a leer de corazón, hermanos, que esta promesa es verdad. Y dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Déjeme decirle que lo que dice el Señor ahí es levántense y hagan lo que el Señor les está mandando. No durmamos más, no vengamos a recibir, seamos activos en las cosas del Señor. Y dice, os mando a bautizarlos, ¿qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que Jesús nos mandó a decir por medio de su Espíritu Santo. Amén.